Perdón, buenos días. No está prendido el micrófono del Zoom. Ok, gracias, Miguel. Muchas gracias. ¿Ya, ya está prendido? ¿Ya se oye, mejor dicho? Porque ya está prendido. Bueno, sí, yo creo que sí. Vamos a continuar. Sí, muchísimas gracias. De nada. Bueno, entonces empezábamos con una alabanza, la primera parte, una alabanza. ¿Y por qué íbamos a alabar a Dios? Precisamente íbamos a alabar a Dios porque recordábamos su grandeza, recordábamos no solamente su grandeza, sino también su omnipresencia, ¿no? A mí me impactaba mucho esto que vemos, que dice, porque en sus manos están las profundidades de la tierra y las alturas, y las alturas de los montes son suyas. Y podemos ver que en este salmo no hay un lugar en donde podamos ir y que no esté Dios ahí presente. Habíamos hablado de esos 11 kilómetros que tiene de profundidad la fosa de las Marianas, que es la parte más profunda en la tierra, y esos más de 8,000 metros que tiene la cumbre del Everest, pues todavía ahí está la mano y está el cuidado de Dios. Y decíamos y reflexionábamos que si ahí, hasta ahí llega el cuidado de Dios, ¿cómo no podemos tener por cierto que el cuidado de Dios va a ser en cada detalle de nuestras vidas? Él también conoce nuestras cumbres y Él también conoce nuestras zonas profundas, ¿no? Y en base a eso, Él toca nuestros corazones. Bien, vamos a ver ahora esta segunda parte. Y esta segunda parte, curiosamente, comienza también con una exhortación a la alabanza. Sin embargo, hay algunas diferencias con respecto a la primera parte de este salmo. Si ustedes se acordarán, en la primera parte de este salmo, se nos dice: venid, aclamemos alegremente a Jehová y cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, y se nos habla de la manera de aclamarle a través de cánticos, a través de alabanza, hacerlo con alegría, hacerlo con entusiasmo. Sin embargo, esta segunda parte es una parte más íntima y más personal, que comienza precisamente en el versículo 6. Hoy vamos a ver solamente 2 versículos y esperamos terminar, si así Dios lo quiere, la próxima semana, todo lo que es el Salmo. Bien, vamos a ponernos en el Salmo, mismo Salmo 95, versículos 6 y 7. Dice, una vez más, la exhortación a reunirnos. Dice, venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Perdón, si oyereis hoy su voz, nada más. Es que estamos muy acostumbrados a ligar la última parte del versículo 7 con la primera parte del versículo 8. Pero vamos a quedarnos hoy. Si oyereis hoy su voz, pareciera como si quedáramos con un respiro así. Pero tiene toda su intención. Se voy a apagar esto, perdón. Pero tiene toda una intención esto, ¿no? Bien. Entonces, vemos que en esta primera parte se nos invita a orar, se nos invita a adorar. Y se nos habla de cómo. Y esta segunda parte, y además se nos indica en todos los demás versículos del 3 al 5, se nos dice por qué. Y la razón del por qué es el poder de Dios. En esta segunda parte, se nos exhorta otra vez a venir. Y si ustedes se acuerdan, al principio vimos que esto significa un esfuerzo para que tú vengas y te reúnas. Nunca Dios
ha pensado que llevemos nuestra relación con Él de una manera sola. O sea, sí, aunque es una relación personal, pero nunca de una manera individual. Siempre Él nos ha dotado de hacerlo de una manera colectiva. Últimamente, inclusive dentro de los cristianos, hay un menosprecio muy grande a la iglesia. Hay un menosprecio en donde por todas estas ideas y también por la falta de claridad en la salvación, hay un menosprecio por reunirse en la congregación de Dios. Hay muchos que dicen, no, espérate, yo quiero, o sea, no voy a encontrar una iglesia perfecta, así que yo prefiero hacerlo a mi modo, yo leo mi Biblia en mi casa, yo hago esto, yo hago lo otro, y con esto están dejando de tener, están haciendo a un lado algo que Dios honró, algo que Jesucristo honró de una manera impresionante y que los apóstoles siguieron con eso, la iglesia. Este es un punto muy importante. Si tú quieres vivir bien para el Señor, si tú piensas que estás viviendo correctamente, tienes que honrar la forma como Dios dejó que nos reunamos a través de una iglesia. Ajá. Y esto es algo muy importante porque se ha dado mucho esta situación, ¿no? Y vamos a hablar precisamente hoy. Fíjate que es muy interesante estos salmos porque aunque fueron escritos en el Antiguo Testamento, obvio, ¿verdad? Podemos ver perfectamente reflejada la imagen, como en otros salmos, de Cristo y su iglesia. Ajá. Ahora, esto es algo, aquí el tono de la exhortación cambia y se hace de una manera más personal. Fíjate, como dice el versículo 6, venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Bien, ven y adora. Ya no te está diciendo que con cánticos alegres, eso ya se vio. Ya no te está diciendo que hablando con alegría de corazón, sino ya te está diciendo que tomes una actitud de reverencia, que te arrodilles, que te postres delante de Dios. Ajá. Para muchos, un himno puede ser algo ridículo. Para el mundo, puede ser algo que inclusive para muchas personas cause de chiste, de una esencia musical que tenga chiste, ¿no? Hay otras cosas mucho más agradables o más divertidas que escuchar. Pero si tú quieres adorar a Dios, si tú quieres alabar a Dios, tú debes de entender que esa forma de adorarlo es principalmente con un corazón y también con música que pueda honrarlo a Él, ¿no? No es un show. Muchas veces esa alabanza cristiana se ha malinterpretado, se ha puesto como si fuera un show, y los cantantes se han hecho como muchas veces rockstar, ¿no? Cantantes, estrellas, ¿no? Pero ese no es el punto. Cuando vemos y vamos a este salmo, entendemos cuál es la actitud. Nosotros, cuando cantamos, estamos haciéndolo con una actitud de reverencia, lo estamos haciendo parados, ¿no? Sin embargo, qué importante es que esa actitud reverente especialmente esté en tu corazón. Ajá. Bien. Ahora, ya entendimos que lo debemos de hacer de una manera más íntima y de una manera con reverencia. Ahora, en estos dos versículos se nos habla el por qué. En nuestra relación anteriormente se nos habló en la primera sección de que esta relación, de que esta adoración iba a ser porque, ahorita les digo, porque es Dios grande, Rey grande sobre todos los dioses. Se nos hablaba que era porque Él es grande, porque Él es poderoso. Ahora se nos habla de una manera que tiene una relación más directa contigo. ¿Por qué? ¿Cuál es lo primero? Dice el versículo 6, delante de Jehová, nuestro Hacedor.
ese gran rey, ese gran Dios que vimos en la primera sección, aquel que en sus manos están las cumbres y en sus manos están los abismos y están los 4 puntos cardinales, pues nada más y nada menos es tu creador. Y en eso se relaciona contigo. ¿Por qué te vas a postrar delante de Dios? Porque Él es tu creador. Ajá, Él es tu hacedor. Me encanta cómo hay varios versículos de los que se hablan precisamente de que Él es tu hacedor. Se han levantado muchos dioses en minúscula durante toda la historia de la humanidad. Uno de esos dioses con minúscula era Nabucodonosor. Tú recordarás, después de haber recibido varios testimonios muy importantes acerca del poder de Dios, cómo Nabucodonosor un día, con mucha soberbia, dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que con mis manos la hice? Y en ese momento escuchó una voz de juicio. Y él fue mandado a convivir con las bestias. Otro tomó su lugar temporalmente. Pero una vez vuelto en razón, él dijo declaraciones muy importantes como las que están en Daniel 4:35. Fíjate lo que dijo ese Dios con minúscula, conociendo al verdadero Dios con mayúscula. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército de los cielos y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Él entendió que todo lo que él tenía se lo había dado Dios y que no había nadie que podría, en ese sentido, detener su mano y pedirle cuentas. Ajá. A veces nos cuestionamos lo que nos pasa en nuestras vidas delante de Dios. No está malo el cuestionarte, es muchas veces decir: bueno, Dios, ¿qué estoy haciendo de mal? ¿O por qué estás trayendo todo esto? En muchos de los salmos estamos viendo precisamente que David u otros autores están diciendo: Dios, ¿por qué me pasa esto? Eso no está mal. El problema es tratar de llamar a cuentas a Dios. A ver, Dios, solicito que te presentes delante de mí y me expliques qué estás haciendo. Desde luego eso no va a ser, ¿no? Y bien, pues vemos otras partes que nos hablan acerca de nuestro hacedor, ¿no? Y nos habla, por ejemplo, Isaías 29:16, perdón. Vuestra perversidad ciertamente será reputada como el vaso del alfarero. ¿Acaso la obra dirá de su hacedor: no me hizo? Dirá la vasija de aquel que la ha formado: no entendió. Imagínate. Voy a leer Isaías 45:9. Ay del que pleitea con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra: ¿qué haces? O a tu obra: ¿no tienes manos? A la luz de estas preciosas verdades, cuando tú entiendes y escuchas estos versículos, ¿cómo es posible que el hombre se atreva a negar la existencia de Dios? ¿Cómo se atreve la humanidad a desligarse de Él? Conociendo que Él creó todas las alturas, las profundidades, los 4 puntos cardinales, y todo esto no se sale de su vista ni de su cuidado. Entonces, ¿a dónde pretende ir el hombre para salir de la presencia de Dios? Fíjate que me impresionaron mucho estos versículos ahora que los estaba preparando, ¿no? Y hoy por hoy están muy de moda y vemos palpablemente cada uno de estos tipos de pensamientos. Imagínate nosotros como vasijas de barro lo que pensamos de nuestro hacedor, el hombre lo que piensa de Dios cuando dice: no me hizo. Hay muchos que dicen: Dios no me hizo, porque Dios no existe. Claro, si yo digo que Dios no existe y por lo tanto Dios no me hizo, entonces yo puedo hacer lo que quiera moralmente.
Yo soy mi propio Dios que estoy fijando mis propios estándares morales, ¿no? O muchas veces decimos, no entendió. O sea, Dios no entiende la realidad de la situación. El Dios de la Biblia se quedó hace 2000 años ahí enclaustrado en la Biblia y no entiende mi situación verdadera, ¿no? Muchas veces el hombre, nosotros, vasijas de barro, pensamos, nuestro Hacedor no entiende lo que yo necesito. Imagínate, el tiesto con los tiestos, de la tierra. ¿Sabes qué es un tiesto? Es un cacharro, es un pedazo de barro inservible. Imagínate que se reúnan varios pedacitos de vasija y entonces que le digan al que los labra, ¿qué haces? ¿A poco tienes manos para crear? Pues a la luz de todo esto, se oye bastante ridículo todas estas aseveraciones, ¿no? Sin embargo, sabemos que todo esto viene porque el hombre quiere desligarse de Dios. Al no creer en Dios, al no reconocerle como su hacedor, entonces dice, viva la vida, yo voy a hacer lo que quiera. Pero nadie puede huir de su presencia. Por eso Dios se ríe de ellos, como dice el Salmo 2. Vamos a leer del versículo 2 al 5. Y fíjate que esto lo habla hablando de no solamente de multitudes, sino hablando de los líderes de la tierra. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. O sea, los líderes de opinión, los dirigentes, ¿qué es lo que nos dicen? Rompamos sus ligaduras. Hagamos como pensamiento oficial de la ciencia y de la filosofía la no existencia de Dios, el relativismo. Si tú quieres creer en Dios, entonces para ti existe. Si tú no quieres creer en Dios, entonces para ti no existe. ¿No es absurdo eso? ¿No estamos nosotros tiestos de barro diciendo, no veo, no existe el alfarero, ¿no? Bien, el que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Primero viene la risa de Dios, porque es absurdo estos planteamientos del hombre. Pero luego viene el furor. Yo me acuerdo que de chiquito una vez quería que mi papá me comprara algo y me dio todas las razones por las cuales no me compraba, que no me hacía bien eso que me iba a comprar y todo eso. Y entonces yo de coraje le dije algo que fue irreverente. Y cuando mi papá lo escuchó, ¿saben qué pasó? Primero se carcajeó. ¿Por qué? Haber pensado, este muchachito, ¿cómo me anda diciendo esto, no? Y después me castigó. Así pasa, ¿no? Bien, vamos a leer el versículo 7. Dice el 7A, dice, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Cómo es impresionante este versículo que nos remite a la figura de Jesús como el rey y como el pastor. Podemos ver en las primeras partes de este versículo que se nos habla de Jesús como un rey. Sabemos que esto ahorita difícilmente lo vemos. Hemos estado hablando de un tipo de filosofía que abunda mucho en las élites del pensamiento y que no reconoce a Dios. Por eso ahorita no vemos claramente el reinado espiritual, el reinado de Jesús. El reinado de Jesús ahorita es espiritual. Sin embargo, algún día lo veremos. Cuando este reinado de tinieblas termine, vamos a ver el reinado de Jesús. Y esto es algo que aquellos que conocen a Jesús lo van a ver, lo vamos a ver con nuestros propios ojos, ¿no? Así que vámonos a animarnos por esta noticia, ¿no? Y precisamente a través de
de la palabra se nos habla muchas veces de Jesús como ese merecedor del trono y se nos habla también de Jesús haciendo referencia a ese gran pastor de ovejas. Vamos a leer tan solo nada más unos versículos en donde dice el Salmo 45:6, que dice: tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. ¿Qué referencia tiene esto con Jesús? Precisamente en el libro de, ahorita les digo, en el libro de Hebreos, en Hebreos 1:8 se nos dice, cuando se está presentando a Jesús, se nos dice, más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. ¿Ves? El Dios del Antiguo Testamento y Jesús. Se nos habla también en Isaías 9:7, está impresionante, hablando del reinado de Jesús. Dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Otro versículo, no tengo todos aquí puestos, pero Apocalipsis 5:6 se nos hace esa referencia del Cordero y el trono, ¿no? Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Una vez más, en ese lugar de alabanza, haciendo referencia al trono y a Jesús el Cordero. Y bien, tenemos también de sobra aquello que nos habla de ese pastor, porque hacemos referencia al versículo 7 que dice, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. En Juan 10:11 dice, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Y en Apocalipsis 7:17 dice, porque el cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Este versículo, precisamente el 7, que dice, somos el pueblo de su prado, nos remite a las ovejas, y las ovejas de su mano. Dios tiene un prado para nosotros. Tiene un lugar en donde nos vamos a mover y en donde está su provisión y en donde está su bendición. Nuestra vida está diseñada por Él porque somos de Él. Pero además, ovejas de su mano. Y esto nos habla del cuidado de Dios. Acuérdense que esa mano de Dios no solamente habla del acto creativo, sino también del acto que cuida. Mis ovejas están en nadie las arrebatará de la mano de mi Padre. Qué impresionante esto, ¿no? Pues bien, ¿por qué vamos a alabar a Dios arrodillándonos? Porque Él es nuestro hacedor, porque Él es nuestro pastor y Él es el Rey que está sentado en el trono y que por lo tanto es el Rey de nuestras vidas. Termina este versículo en donde dice, si oyereis hoy su voz. Y aquí nos quedamos como que, nos aguantamos como que lo que vamos a decir después, ¿no? Que lo vamos a ver la próxima semana. Pero aquí te hace la primera advertencia. La parte muy importante de este salmo, esta advertencia. Ya que entendiste que es importante alabarlo y es importante tener una reverencia en tu vida hacia Él, ¿qué vas a hacer cuando te enteres de la voluntad expresa de Dios para ti? Si oyeres hoy su voz, ¿cómo la vas a oír? ¿Qué vas a hacer cuando la oyes? A veces podrás pensar, ay, ¿habrá sido Dios o no? Dios como Samuel, y se vale eso. Sin embargo, acuérdate que Dios nunca te va a dejar dudas de que Él te está hablando. Pero aquí lo importante es cómo reaccionarás a lo que Él te pide con su voz.
Jesús en Marcos 4:9 decía, entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Ajá. O sea, no oiga superficialmente, escucha. Y un versículo que nos gusta mucho también es Lucas 8:18, que dice, mirad, pues, cómo oíd, porque a todo el que tiene, dice, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener, se le quitará. Entonces, si aquí te está diciendo Dios, cuidado porque puedes perder bendiciones, entonces, ¿cómo vas a oír? Y bien, nos quedamos en suspenso con la siguiente exhortación que comienza en el versículo 8. Bien, pues muchas gracias. Sí. A ver si con mi voz. Bueno, si tienen calor, siempre se va a poner aire acondicionado. Nada más que cuando llegamos estaba muy frío y hay personas que les puede hacer daño. Entonces, solo alcen la mano si tienen calor y lo prendemos tantito. Pero, de otra manera, pues ahí hay agua. Bueno, como veíamos, a veces los cambios pues traen nuevas situaciones y dentro de ellos nosotros pues tenemos que aprender aún hablar a través de un micrófono como este. Pero bueno, espero que conmigo se oiga bien. Alex, ni modo. Hablando un poquito de lo que veíamos en el estudio pasado y en parte está ligado a lo que decía Alex en el Salmo. Uno de los problemas más grandes es la idolatría y es lo que las personas ponen como un sustituto de Dios. Todos de una manera u otra tenemos ídolos en nuestra vida. Todos de una manera u otra tenemos que luchar en contra de ellos. Ya ves, Alex, por criticarte. Tenemos que luchar. Sí, ese lo tenía yo aquí, mira, afuera. Pero vamos a ponerlo acá. A ver si hay. Entonces, tendremos que luchar. Israel tuvo un problema muy grande y este problema consistió en que ellos, desde que salieron de la tierra de Egipto, no dejaron de adorar dioses falsos. Egipto tenía la característica de que tenían múltiples dioses y si uno les fallaba, entonces buscaban al otro o Dios para cada área, como para la siembra, para la sexualidad, para los riegos, para el sol. Tenían múltiples dioses y cuando Israel salió de Egipto, se los llevó consigo, estando acostumbrados a adorar múltiples dioses. Cuando Dios se revela a través de Moisés, les es muy difícil concentrar todas las cosas en un solo Dios. Y eso continuó durante toda la existencia de Israel. E Israel tuvo que pagar un precio muy alto. Fíjense, estábamos comentando este pasaje de Marcos 8, que bueno, brevemente voy a leer solo para recordarnos, del 11 al 21. Vinieron entonces los fariseos
y comenzaron a discutir con él pidiéndole señal del cielo para tentarle. Y gimiendo en su espíritu dijo, ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos volvió a entrar en la barca y se fue a otra ribera. Habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y la de levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo, es porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús le dijo, ¿qué discutís? ¿Porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos, ¿no veis? Y teniendo oídos, ¿no oís y no recordáis? Cuando partí los 5,000 panes entre 5,000, los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenaste de los pedazos que recogisteis? Ellos dijeron 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de pedazos recogisteis? Ellos dijeron 7. Y les dijo, ¿cómo aún no entendéis? Entonces, nosotros ya habíamos visto en la primera parte del estudio todo lo que compete a Israel, de que debido a la dureza de su corazón, ellos tuvieron ceguera. Y cuando se mantuvieron en su insensatez de seguir adorando, entraron en mayor ceguera. Y luego el juicio, a final de cuentas, fue ceguera eterna. Jesús estaba con sus discípulos, que también tenían ceguera de principio, y cuando ellos empiezan a convivir con Jesús, pues la luz, que es Jesús, que vino a este mundo, empieza a iluminarlos y empiezan ellos a ser transformados progresivamente, como le pasa a cada persona que tiene contacto por primera vez en el Evangelio. Ninguno de nosotros, cuando recién escucha el Evangelio, puede entender. Pero Dios hace un trabajo en nuestra vida y para cuando llegue el momento de nuestra verdadera conversión, es que ya nuestro corazón está receptivo a la luz de Dios. Es muy importante haber dedicado tiempo anterior a lo que es la ceguera, a lo que significa la necedad de Israel. Y hoy en la mañana estaba meditando en todo esto y me encantó mucho este comentario que vi. Dice, un rayo de luz aparece en esta profecía de oscuridad. O sea, todo el mundo está en tinieblas. Jesús llega y empieza a revelar al Padre el plan perpetuo concebido desde antes de la fundación del mundo por Dios. Dentro de la oscuridad, dice, Dios salvará a un pequeño grupo, un remanente de su pueblo. Pero después de que hubiera aprendido algunas lecciones difíciles, ahí está el punto importante. O sea, todos nosotros de una manera u otra tenemos necedad en nuestras vidas, somos obstinados y de alguna manera somos arrogantes porque tratamos de imponerle a Dios lo que nosotros pensamos. Tratamos de que Él nos responda de acuerdo a lo que nosotros planeamos, parte de lo que dijo hoy Alex en la explicación del Salmo. Pero el punto es que pocos deciden cambiar. Aquellos que Dios escoge, trabaja en ellos y a través precisamente de las pruebas de la vida van viendo, muchas veces entre ensayo y error, van viendo que la única opción, la única salida es seguir a Dios. Entonces, a Dios siempre por su misericordia y por su amor, siempre guarda un remanente, como pasó cuando Elías pensaba que como profeta solo quedaba él y ya Jezabel había exterminado a todos los profetas. Él dice, solo quedo yo y me buscan para quitarme la vida. Y la divina respuesta fue,
me he reservado 7,000 hombres que no han doblado las rodillas delante de Baal. Entonces Dios siempre tiene este remanente. Pero en ocasiones Dios tiene que quebrantar a una persona para que ésta se arrepienta verdaderamente, aún nosotros. En una congregación como esta, muchos venimos, escuchamos una y otra vez las mismas cosas y de alguna manera no penetran en nuestro corazón de acuerdo a lo que Dios quiere decirnos, porque no estamos receptivos y no estamos receptivos por la dureza de nuestro corazón. Esta dureza de nuestro corazón se da por la obstinación de seguir en nuestra propia manera de vivir, en nuestros propios planes, y seguimos alimentando los ídolos que hay en nuestra vida. Tú podrías decir, bueno, los antiguos adoraron imágenes. Ahora que estamos ya en esta era moderna, solo un tonto podría adorar imágenes. Pero en realidad los ídolos de hoy son ídolos mucho más profundos, mucho más arraigados y mucho más fuertes. Entonces, Dios tiene que tratar con nosotros para que nuestro corazón autosuficiente, al final de cuentas, se llegue a quebrantar con Dios, ¿sí? Nunca se nos olvide que Dios, como nuestro creador, como ese alfarero que nos creó, Él anhela tener comunión con su creación. Nunca la puede tener más que cuando una persona se humilla, se arrepiente y se convierte en hijo de Dios. Pero tristemente, en nuestra vida hay muchas cosas y muchas áreas que nosotros tenemos que cambiar para que pueda desarrollarse esta comunión que Dios anhela. Nunca se nos olvide que Dios ya puso todo de su parte, dándonos a su Hijo Jesús. Y lo planeó desde antes de haber creado nada. Él ya en su mente, como hemos dicho múltiples veces últimamente, ya había concebido todo lo que iba a suceder hasta el final de los tiempos. De ahí su inteligencia infinita y de ahí porque podemos confiar en Dios. Entonces, volviendo a la escena del punto 1, entonces habíamos visto los fariseos, estaban endurecidos y cuando se presenta la luz, la rechazan porque estaban cómodos en la oscuridad y eran amigos de todos los que vivían en la oscuridad. El desear ellos mantenerse en esta oscuridad les llevó a una ceguera total. Y la ceguera total los llevó, a medida de que ellos más y más rechazaban a Jesús, a la ceguera perpetua. Aquí es lo mismo, pero es con la luz. Cuando Jesús termina con los fariseos en Galilea, recordarán ustedes, Él ya deja de hablarles a ellos, salvo una vez más les habla. Pero ya no les habla porque han rechazado y ya no pueden creer. Entonces, Él se concentra en sus discípulos. Recuerden, ustedes también se quieren ir. Y Pedro responde, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Lo que nosotros sabemos en cada estudio como este es que Dios tiene palabras de vida eterna y verdaderamente nutre nuestras almas. Verdaderamente nos da como un aliento espiritual, un deseo de vivir para Él, que nada lo puede ofrecer, nada de este mundo nos lo puede dar. Entonces, cuando Jesús se embarca y los discípulos deciden embarcarse con Él, ellos ya están dispuestos a dejar atrás todas las ideologías contaminantes, todas las mentiras, todos los engaños y todas sus ideas que se contraponen a lo que Jesús revela. Están dispuestos a dejarlo todo por Él. Recuerden, eso es ser pobre en espíritu, ceder sus derechos a Dios. Entonces,
todos nosotros, conscientes de esto, debemos huir de cualquier cosa que pueda estorbar nuestra consagración, que pueda estorbar o impedir nuestra comunión con Dios. Y esto solo puede suceder cuando verdaderamente anhelamos. Recuerden la escena de Pedro. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida. Entonces, cuando tú cambias cualquier forma de idolatría por las palabras de vida, se detiene tu transformación. O sea, recuerden, y siempre es importante enfatizarlo, Dios ya nos dio todo en Cristo, y todo el que verdaderamente está en Cristo, ya Dios no lo deja jamás. Recuerden, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y ellos tienen una unión tan estrecha, que es lo que vemos los miércoles, la inmanencia, que están totalmente unidos y entrelazados entre sí en las tres diferentes personas. Por eso concluye el siguiente pasaje. Yo y el Padre, uno somos. Juan 10, 28 al 30. Yo y el Padre, uno somos. Entonces Dios, desde el momento en que Él da a su Hijo y nosotros vamos a Él, Él ya nunca va a cambiar su actitud hacia nosotros. Para todos los incrédulos, Él no puede tener comunión con ellos por su santidad. Ya lo sabemos. Recuerden lo que les dice el ciego a aquellos judíos que le preguntaban ¿cómo te abrió los ojos? En Juan capítulo 9. Pero en el versículo 31 dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Entonces ahí está la clave. Temeroso de Dios, esto es temor reverente, creer que lo que Dios dice es verdad y temer salirse de su voluntad, porque sabemos las consecuencias y las estamos estudiando. Porque, perdón, como paréntesis, todo eso que estamos viendo ahorita, estamos hablando del pueblo de Israel de más de 3,600 años. Y siguieron con su necedad generación tras generación. Hoy vemos una iglesia del fin de los tiempos, donde pocos son salvos. Asisten a las iglesias, muchos se creen cristianos, pero sus ídolos han impedido que rindan su corazón verdaderamente a Dios. Esa es la trampa más sutil de Satanás. Usar la misma palabra, meter la cizaña y hacerle creer a una persona que es salva, aunque lo diga, lo asevere, sin serlo. Pero hay un detalle muy importante aquí. Dios nos da la luz y en el caso de los discípulos, decidieron subir en la barca con Jesús y fueron iluminados por Dios, ¿sí? Entonces Jesús empieza a instruirlos, empieza a educarlos, empieza a ser el modelo, el protector de sus alumnos. Una de las garantías que nosotros tenemos es que cuando verdaderamente venimos a Cristo, siempre vamos a tener la seguridad de que Dios está por nosotros. Recuerden, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Él dijo, y no hará. Él siempre estará con nosotros. Pero muchos piensan que Dios no está con ellos, porque realmente, al momento de ser iluminados con la luz, se atravesó un ídolo que no quisieron destruir, que no quisieron dejar. Y esto les impidió obtener la verdadera salvación. Pero cuando venimos a Cristo, Dios se va a dedicar a instruirnos. Él nos va a decir lo que necesitamos saber. Él nos va a dar lo que nos necesitamos conocer de Él. Él nos va a decir lo que tenemos que hacer. Y además,
nos va a dar la conciencia de todas aquellas cosas de las cuales necesitamos huir. Recuerden, huir de la fornicación como un ejemplo. Cualquier otro pecado del cuerpo está afuera, pero que el que fornica contra su propio cuerpo, peca. ¿Sí? Y ya vimos que Jesús dijo, el que mira a una mujer o a un hombre, lógico, para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y en este mundo actual estamos plagados de imágenes que por todos lados se nos presentan de la sensualidad. Y esos son los ídolos de la actualidad, los ídolos más difíciles. El amor al dinero, el amor a la sensualidad, al sexo, el amor a uno mismo, el amor al poder, cosas que mencionó también Alex. Entonces, continuando en Marcos 8:15, Él les mandó, les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Ya vimos nosotros que en Mateo dice también de la levadura de los saduceos. O sea, Jesús incluye todas las sectas religiosas y aún la filosofía romana, que ellos parte de ella adquirieron también de los griegos, que huyan de eso, que se abstengan de la influencia que todas estas corrientes de pensamiento pueden traer en nosotros y que confiemos en Él. Entonces, uno al otro empiezan a verse a sí mismos y se preguntan, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué alternativa podemos nosotros tener? Y seguramente, como ellos, muchos puedan tener decenas de preguntas, cientos de preguntas. Ellos están viéndose uno al otro, pero aquí hay un punto muy importante. ¿Por qué no entienden lo que Jesús dice? Porque cuando Jesús les dice esto, inmediatamente ellos piensan en la comida. Pensaron, no trajimos pan, se nos olvidó, nos descuidamos de ello. Entonces, cuando Jesús empieza a darles verdades espirituales, se concentran en lo que ellos ya traían en su pensamiento. Y Jesús tiene que recordarles la alimentación de los 5,000 y 5 cestas y la de los 7,000, de los 5,000 y 7 cestas y los 5,000 y 5 cestas, 12 cestas. Una cesta para cada discípulo. Así podrían estar pensando. Muchas veces nosotros venimos aquí a un estudio con ideas preconcebidas, con resistencia a lo que ya se va a decir, porque no queremos abrir nuestra mente y nuestro corazón. No queremos ser receptivos a lo que Dios nos quiere decir. Y este es un ejemplo muy grande, lo que le estaba pasando a los discípulos. Jesús le estaba diciendo verdades más profundas, sumamente profundas, y ellos se concentran en que no habían traído pan, en lo físico. Entonces Jesús, lógico, tiene que recordarles, pues recuerden esto. Muchas veces cuando nosotros experimentamos pruebas en nuestra vida, una de las estrategias para poder mantenernos en fe es ver la fidelidad de Dios en el pasado, la fidelidad de Dios en el presente y creer en la fidelidad de Dios hacia el futuro, por una sola razón, porque Dios no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, muchos creyentes padecemos por no tener en mente esto. Ponte a repasar tu vida y vas a ver todas las bendiciones que Dios ha traído a tu vida. Ponte a repasarla más y vas a descubrir más bendiciones. Y ponte a repasarla más y vas a descubrir todavía más bendiciones. Deberíamos ejercitarnos en ello. Porque mientras más bendiciones veamos en el pasado, más fácil va a ser que ante las pruebas del futuro creamos. Pero fácil es que nos desviemos
del pensamiento, de la razón real, de nuestra existencia, como Elías, Señor, solo quedo yo, y me buscan para quitarme la vida. No, nunca quedas tú solo, siempre hay un remanente fiel. Pero lo importante es conocer el carácter de Jesús y su paciencia, su longanimidad. Como dice en 1 de Pedro 2:23, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba su alma al que juzga justamente. Ahí está la clave. Podemos nosotros tener muchas pruebas en nuestra vida, pero nuestra respuesta va a ser clave. Tenemos que aprender de Jesús. Cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba. A veces nos pasa algo y luego viene nuestra amenaza. Y aunque no la digamos, sí que la pensamos. Porque todos nosotros de alguna manera somos vengativos. ¿Y sabes qué? ¿Cuál es el peligro de esto? Que si tú en tu mente piensas en la venganza, todas tus acciones y tu lenguaje corporal va a estar enfocado en esto. Ahora piensa, ¿qué testimonio puedes dar de Jesús con esto? Cuando Jesús te está poniendo el ejemplo en este pasaje de 1 de Pedro 2:23, Él no respondía con agresión. Él no amenazaba contra las amenazas, porque Él sabía en quién había confiado. Recuerden ustedes, Jehová se levantará tras de mí como poderoso gigante. Como poderoso gigante. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Él dijo, y no hará. Por eso es tan importante confiar en Dios. Y los discípulos, al subirse a la barca, de alguna manera, todavía tenían cierta ceguera espiritual. Pero el contacto con la luz iba a ir disipando esa ceguera. Reitero, la ceguera se da por desconfianza, por pensamientos preconcebidos de Dios, equivocados de nuestra parte, y por no tener una confianza. ¿Sí? Entonces, el punto 1, que estamos solo repasando, es ellos ya estaban cómodos con la luz. Ahora fueron llevados como punto 2 a más luz. Ellos no entendían el significado de la advertencia de Jesús, ¿sí? Por eso comenzaron, reitero, a discutir entre ellos del hecho de que no tenían pan. ¿Quiénes conocen la verdad? ¿Quiénes pueden reconocerla? Si nosotros tenemos una mente, según dice la palabra de Dios, estructurada de acuerdo a la filosofía de este mundo creada por Satanás, quiere decir que tenemos una mente opositora a Dios. Naturalmente, aún como creyentes, aunque Dios ya nos dio la mente de Cristo, tenemos la tendencia de cuestionar a Dios, de rebelarnos en contra de Dios. Pero aquí es donde nosotros tenemos que recapacitar. ¿Cómo puedes cambiar tu mente? ¿Cómo puedes cambiar tu mente? No nada más conociendo la palabra, ¿no? Sino repitiéndola en tu mente hasta que sea una verdad para ti. La palabra de Dios, en principio, cuando va en contra de lo que nosotros hemos establecido o pensado, siempre trae un choque, siempre trae un encuentro. A nadie le gusta ser desenmascarado en lo que hace, vive y piensa. Muchas veces tomamos hasta acciones agresivas. Tratamos de eludir, cambiar la conversación, tratamos de echarle la culpa a Dios. Recuerden, Adán y Eva, lo primero que hicieron fue esconderse porque tuvieron miedo.
¿Eres enfrentado? No, mejor no voy al estudio porque no más hablan mal de mí. No menos de una persona, varias me han dicho que soy muy regañón. Todavía a una persona le dije, bueno, ¿ha visto los estudios por Zoom? Le dije a esta persona. No, dice, eres muy regañón. Hablas muy duro. Es que la verdad siempre es dura para un corazón endurecido. La verdad siempre es dura cuando desenmascara lo que está mal en nosotros. Pero para que tu mente sea transformada, cada circunstancia en tu vida que Dios te muestre, tienes que sustituirla o tienes que aferrarte a la promesa de Dios. Por eso tiene que estar la palabra en tu mente. Obviamente este mundo tiene tantos distractores que podrías estar despierto los 24 días del día, los 365 días del año, sin parar de tantos distractores que hay en la actualidad, por medio de los medios actuales de comunicación, ya sea el internet, el YouTube o lo que tú quieras. Esa es la trampa del diablo. ¿Qué espacio le dejas a tu mente para recrearse en la verdad de Dios? Por eso la Escritura nos dice, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te vendrá por añadidura. Generalmente esto lo enfocamos a nuestras necesidades, pensamos en nuestras necesidades cotidianas, nuestro comer, nuestro vestir, etc. Pero en realidad buscar primero el reino de Dios es sembrar en nuestra mente la verdad. Y cuando tú eres iluminado por la verdad, es más difícil que caigas en las trampas de la mentira puestas por Satanás a través de la filosofía que él ha establecido. Recuerden ustedes lo que dice la Escritura, el mundo entero está bajo el maligno. Ya no se ha cortado el micrófono, ¿verdad? Yo creo que hay que hablar más despacio. El mundo entero está bajo el maligno. Bueno, Alex, no va nada en contra. Hay que aprender, nada más. Entonces, si el mundo entero está bajo el maligno, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Rechazar ese ídolo. Negarse a cosas que nos gustan, que nos distraen, que nos atraen. Todos, yo mismo y todos, hay cosas que nos atraen. Sería absurdo decir que no. Pero cuando buscamos el reino de Dios y su justicia primero, Dios ordena nuestra mente y nuestros pensamientos y Él depura todas aquellas cosas que nos pueden llevar a rebelarnos en contra de Él o a alejarnos de Él o a buscar sustitutos de Él. En este mundo, cada día se buscan emociones más fuertes. ¿Saben por qué? Porque a causa del pecado, cada día la insensibilidad hacia las cosas de Dios es más fuerte. Entonces necesito más para sentir que vivo. Pero ese es el engaño, porque que le dijo Jesús a la samaritana, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Solo el que empieza a incursionar en esta vida, volviendo al punto, los discípulos subieron a la barca con Jesús y empezaron a crecer en su relación con Cristo y a ser iluminados cada vez más con la luz. Quien descubre que no hay cosa más grande en esta vida que su relación con Dios, ya no quiere volver al otro. Ya no quiere volver al otro. Cuando estamos atorados en las cosas de este mundo y de esta vida, es porque no sabemos quién es Dios. Nos falta pasar tiempo con Él. Nos falta que nuestro corazón se incline al de Él. ¿Está tu corazón inclinado realmente a Dios? Tú puedes ahorita sentir. Sí, claro, por supuesto. Pero sales de aquí y empiezas a cambiar todo y dejas al último a Dios en tu vida. Entonces,
Los discípulos se preocupaban por la comida, así como nosotros podemos preocupar por muchas cosas. Estamos en la época de la preocupación, ¿a poco no? Todo nos preocupa. Cualquier cosa se sale de nuestros controles o o de lo que nosotros queremos y ya nos preocupamos. Ese es el punto que los discípulos estaban pensando. Pero se les olvidó lo que Jesús les había dicho en Mateo 16:12. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos, que decían, Dios sí te adoro, pero hacían lo que ellos querían. Dios sí creo en tu palabra, pero tenían sus propias concepciones de la palabra de Dios. ¿Cuál es tu caso? ¿Te vas a quedar solo con el pan? ¿Sabes una cosa? Eso es algo que debe darnos miedo. Porque si solo vivimos una vida superficial, forzosamente, nos vamos a salir de la voluntad de Dios. O esto va a impedir que lleguemos al nuevo arrepentimiento. No sé si ustedes han observado, nosotros ya no cuestionamos. ¿Aquí? No, tú eres salvo, tú no eres salvo. Eso le corresponde a Dios. Uno puede pensar, puede saber, pero la Biblia dice, para Dios, su siervo está en pie o cae. Y Él sabe cómo trabaja en la vida de cada uno. Pero sí nos dice la palabra de Dios que por sus frutos los conoceréis. ¿Cuáles son los frutos de tu vida? ¿Cuáles son los frutos espirituales de tu vida? ¿Vives para Dios? ¿Lo más importante es tu Señor Jesús? ¿O lo cambias por cualquier método de entretenimiento? ¿O lo dejas al último de tus prioridades cuando Dios te dice, busca primero el reino de Dios y su justicia? Entonces, muchos de aquí podemos estar pensando qué comer, ¿verdad? Podríamos estar extrayendo de todo lo que se dice ahorita tan solo el alimento del día, del momento. La palabra de Dios tiene un efecto tranquilizador en nosotros, claro que sí. Si no, no existiría el Salmo 23 cuando dice, en lugares de delicados pastos me harás descansar. Aquí tú vienes a los delicados pastos, los cuales te dan un momento de reposo, ¿sí? Pero las aguas de reposo, que son las promesas, ya implica una acción. En lugares de delicados pastos me harás descansar, junto a aguas de reposo me pastorearás. Eso es lo que estaba haciendo Jesús con sus discípulos. Los estaba empezando a pastorear prácticamente. Entonces aquí la pregunta es, ¿Jesús realmente es tu pastor? ¿Cuál era la característica de un pastor? El pastor vela por las ovejas, los libra del cuidado de animales salvajes, depredadores, los lleva a pastos buenos. Si una oveja se le descarría, tiene el cayado y la jala de lugares espinosos y cosas de ese tipo. O sea, el pastor cuida a las ovejas. Y Jesús decía, yo soy el pastor del redil de las ovejas. Entonces, eso es lo que es ser pastoreado. Pero es cuando tú realmente confías en Él, ¿sí? Pero si tú estás oyendo, por ejemplo, este mensaje también, a través del filtro de tus preocupaciones, entonces, eso es desalentador. ¿Por qué? Porque prácticamente vas a estar exactamente como los discípulos de inicio, pensando en el pan. No trajimos qué comer. A lo mejor vienes aquí porque porque quieres que Dios te solucione problemas. Puede ser. Es lícito que vienes aquí y puedas buscar un aliento para seguir adelante. ¿Quién no tiene problemas? Este mundo está lleno de problemas. En esta vida no vamos a dejar de tener problemas. Aunque tú tengas una vida de 100% consagración, vendrán otro tipo de problemas, como la persecución, el desacreditamiento de tu vida, porque en este mundo no vamos a descansar. Quítate esa idea. Vienes a luchar. O sea, Jesús renunció a ser Dios y se hizo hombre. Recuerden, aunque era en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios,
como cosa a que aferrarse. Él se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, aún hasta el grado de la muerte. Ese es el ejemplo que tenemos que seguir. Porque si tú piensas por la mala información que vienes a Cristo y se te van a acabar los problemas, al primer problema te vas a decepcionar. Y Dios no te dice que no vas a tener problemas, te dice que te va a dar gracia para que soluciones todos los problemas. Es diferente. A través de los problemas, como Romanos 5:5 y 6, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones por el Espíritu Santo que os he dado. A través de los problemas, Dios va a formar en ti el carácter de Cristo. Dios a través de los problemas te va a enseñar a resistir el mal. Dios a través de los problemas te va a enseñar el dolor de otros en los problemas que tienen, para que haya en ti compasión. Recuerda el sermón del monte, con el misericordioso te mostrarás misericordioso e íntegro para con el hombre íntegro. Dios, si Dios ha sido paciente y misericordioso con nosotros, ¿cómo nosotros nos podemos atrever a no serlo con los demás? Tu impaciencia no es un testimonio de Cristo, porque Dios te ha tenido toda la paciencia del mundo. Pero Él te dice, tu seguridad es que tú camines por los delicados pastos. Llena tu vida de mi palabra, canta alegremente salmos, himnos, etc. Pero la palabra tiene que regir tu vida, y esto es conocer y vivir lo que Él dice, conocer y obedecer. ¿Sí? Por eso es que los discípulos, al subir a la barca y ser expuestos a mayor luz, ¿saben qué pasó? Fueron guiados por la bondad de Dios. Porque nadie por sí mismo puede cumplir la vida cristiana. Solo Dios la puede cumplir a través de nosotros, y para eso necesitamos que su Espíritu more en nosotros. Y para que su Espíritu more en nosotros, tenemos que rendirles nuestro corazón sin ningún obstáculo. ¿Ese es tu caso? ¿O todavía tienes tus obstáculos? Si tienes tus obstáculos, si tienes tus peros, no eres salvo, aunque creas que lo seas, aunque digas que lo eres. Pero lo más maravilloso es que cuando empiezas a ser salvo, entonces Dios te empieza a dar algo importante que viene a través de que el Espíritu mora en ti. Discernimiento espiritual. La inteligencia de Dios. La mente de Cristo en ti empieza a regir tu vida y empiezas a ver las cosas como Él las ve. Recuerden en el capítulo 13 de 1 de Corintios, la preeminencia del amor. ¿Cómo dice? Dice, entonces conoceré como fui conocido. Entonces veré como fui visto. Vamos hacia adelante, hacia la perfección. Pero ahorita, tú no sabes cómo Dios te ve. A menos que te empieces a ver a través de la palabra de Dios. La única forma en que te puedes ver fidedignamente a ti mismo es a través de la palabra de Dios. De otra manera, solo vas a ser como Adán y Eva. Pero más Adán. Señor, es que tuvimos miedo. Señor, es que me sentí desnudo. Señor, la mujer que tú me diste. Puros pretextos. Es que Dios, no me entrego porque tengo tanto trabajo que no tengo tiempo para ti. Y si estuvieras jubilado y no tuvieras trabajo, tampoco te entregarías. Nunca pienses, necesito cambiar mi vida para que yo me entregue. No es cierto. Dios te tiene en la mejor circunstancia para que te entregues. Recuerden, en su infinita sabiduría y su soberana voluntad, Dios te puso en la época
en la familia, en la ciudad, en el lugar donde Él iba a hacer un trabajo en tu vida y donde te podrías convertir. Reclamarle a Dios por lo que vives en tu vida es contra ti mismo, porque Dios no se equivoca. Ríndete a Dios, cédele tus derechos a Dios, ¿sí? Los saduceos y los fariseos decían, Señor, muéstranos una señal del cielo. Mira, acá Josué hizo retroceder el sol, ¿no? El reloj de acá, ¿no? El reloj de acá se retrocedió el sol. A veces se me mezcló la idea. Pero bueno, hubo milagros, ¿no? Moisés abrió las aguas, las 12 plagas, etc. Muéstranos milagros como ese. Y Jesús ya les había mostrado milagros como ese. Ya había resucitado muertos. A ese ciego de Juan 9 que interrogaban y mandan a llamar a sus papás. Oye, dinos cómo tu hijo ve. Pues nosotros sabemos que ve, pero no sabemos cómo ve, porque tenían miedo. O sea, hizo muchos milagros que eran una evidencia. No, muéstranos, Señor. Si no bajares de la cruz, no creeremos. A ver, tú que eres, te dice el Hijo de Dios, baja y creeremos en ti. Si hubiera bajado, no hubieran creído en Él. Solo eran pretextos para no creer en Dios, para salirse con la suya. Entonces, es triste porque ellos ya fueron condenados a una ceguera total, pero los apóstoles y nosotros que estamos aquí, estamos ante la luz. ¿Sí? Necesitamos creer. Si no, no diría la Escritura. No os he dicho, en Juan, que si creéis, veréis la gloria de Dios. ¿Por qué no te memorizas este pasaje? No os he dicho que si creéis, veréis la gloria de Dios. Si mal no recuerdo, Juan 11:40, pero igual estoy equivocado. Pero no os he dicho que si creéis, veréis la gloria de Dios. Y al ver la gloria de Dios, todo lo demás se vuelve nada ante la incandescencia luz de Dios. No te vaya a pasar como los fariseos, que rechazaron, y hasta que un día dijo Dios, no más luz. Dios tiene paciencia, puede tener la paciencia de toda tu vida, pero puede llegar un momento en que diga, tanto rechazo, no va a creer, no más luz, ¿sí? Entonces, mucha gente, han pasado generaciones y generaciones de aquel entonces, ahora, y muchos han caído en la misma situación que los fariseos y ahora están viviendo la ceguera eterna. No permitas eso en tu vida, porque a cualquiera de nosotros nos puede sorprender la muerte. Uno a veces piensa, uno va a vivir para siempre. Ya habrá tiempo para que yo me entregue, ya habrá tiempo para que me convierta, ahora hay que vivir. Pues tú no sabes cuándo va a venir. Recuerden, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Mejor es que pienses lo que dice el Salmo 36:9. Porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. En tu luz veremos la luz. ¿Sí? Entonces, el Señor no deja de mostrar su paciencia. En esta escena de Marcos 8, en el versículo 17, dice, y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido el corazón? Ahí está. No entendemos porque tenemos endurecido el corazón. No obedecemos porque nunca le hemos creído realmente a Dios. Y mientras más te sostengas en tu rebeldía, menos vas a entender. La persona que dice, no, a lo mejor yo al punto de morir ya me convierto, ya viví mi vida como quería. No es cierto eso.
cada vez que rechaces, más difícil te va a hacer ir a la luz. Más difícil te va a hacer creer. Más difícil va a ser que te conviertas. Vamos a dejarle hoy aquí. Hoy con todo este lío, nos fue un poco más el tiempo, pero ahorita lo importante es que se queden con esto. Y es lo que va a empezar Alex la próxima vez. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Entonces, vamos a orar. Perdón, Carmen. No, Fernando Octavio. Fernando Octavio. Padre bendito, cuántas gracias te damos por este estudio. Gracias, Padre, porque tú en cada exposición de tu palabra nos das luz para creer, para convertirnos. Y te damos muchas gracias, Padre, porque hoy seguramente tocaste algunos puntos en la vida de cada uno que tenemos que corregir. Pero, Señor, lo que más anhelamos es estar en la luz y te pedimos que si no lo anhelamos verdaderamente, tú produzcas eso en nosotros, porque, Señor, ¿qué nos espera? Como dijo Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y es horrendo pensar, Señor, una eternidad sin ti. Tu palabra misma lo dice. Horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo cuando venga un juicio. Pero nosotros queremos, Padre, que tú nos ilumines, sensibilices nuestros corazones y nos des ese corazón, Señor, al que tú no despreciarás. Bendice esta iglesia, Señor. Bendice este hotel que nos recibió con tan buenas actitudes. Y, Señor, tú sigue bendiciendo los estudios que estarán aquí. Te queremos pedir, Padre, esta tarde, especialmente por Fernando Octavio, para que tú, Señor, en lo que él esté viviendo, tú le des salud, pero sobre todo la salvación. Y te rogamos mucho por Ceci Castillo, Padre, para que pueda ella recuperarse, porque pues sí ha padecido mucho en la recuperación de su operación, que fue pues bastante dura. Derrama tu gracia en ella y que ella pueda estar pronto aquí con nosotros. Y, Señor, líbranos de cualquier contagio en esta congregación, aunque ya hayamos sido vacunados muchos de aquí, Señor. De todos modos, sigue permitiendo que nos cuidemos, Señor, porque no estamos libres de un recontagio. Señor, gracias por todo esto.